En este vídeo hablaremos del filo de los cordados y profundizaremos en especial en el subfilo de los vertebrados. Y en la primera parte explicaremos qué es el filo de los cordados. Vamos a explicar 4 elementos importantes de este filo. En algunos animales, hace millones de años, se originó una estructura que dotaba de soporte al cuerpo y protección al tejido nervioso, la llamada notocorda. Y esto fue un salto evolutivo fundamental, ya que la notocorda es el precursor de la columna vertebral en los vertebrados. Y su aparición permitió la diversificación del filo cordata. Las características de la notocorda son las siguientes. Se trata de un cordón semirrígido, presente en todos los cordados como mínimo en alguna etapa de su desarrollo embrionario y en estado adulto en algunas especies primitivas del grupo. Surgió entre el tubo digestivo y la médula espinal a lo largo del cuerpo y está constituida por células vacuolizadas. Y todos, absolutamente todos los cordados comparten estas 5 características al menos en una fase de su estado vital, desde el embrionario hasta un total desarrollo como adulto. La primera de todas es que tienen simetría bilateral. Esto significa que tienen un único plano llamado plano sagital que divide el cuerpo de un organismo en aproximadamente 2 mitades idénticas, la izquierda y la derecha. La segunda es que poseen una cuerda dorsal o notocorda, una estructura embrionaria que sirve como esqueleto axial del embrión hasta que otros elementos como las vértebras se formen. También tienen un cordón nervioso dorsal, esto es, un tubo neural hueco. En animales más evolucionados, la parte anterior del cordón nervioso da origen al cerebro, al encéfalo y a la médula, formando el sistema nervioso central. Poseen hendiduras faríngeas que permiten en organismos acuáticos la salida del agua que ingresa por la boca durante la alimentación. Algunos cordados invertebrados las usan para filtrar su comida. En los peces son el soporte de las branquias y de las mandíbulas cuando las tienen, y en tetrápodos sirven para formar otras estructuras como la cavidad del oído medio y glándulas como el timo y las amígdalas. Y finalmente poseen una cola postanal en el extremo posterior del cuerpo, y esta sirve para la propulsión y también para el equilibrio. Y ahora lo que vamos a hacer es diferenciar cordados de vertebrados y ubicar su posición en las categorías taxonómicas. Aquí estaría el filo o división cordata, es decir, cordados, y aquí el subfilo vertebratas, esto es, vertebrados. Recordemos que en vídeos anteriores comentamos que la clasificación entre vertebrados e invertebrados era acientífica, porque existían 40 filos en total de los que solo uno era cordado. Y como hemos visto, el filo de cordados está caracterizado por la presencia de una cuerda dorsal o notocorda, un tubo neural hueco en posición dorsal, hendiduras branquiales y cola, por lo menos en alguna fase del desarrollo embrionario. Mientras que el subfilo de vertebrados, que pertenece al filo de cordados, es muy diverso y comprende a los animales con espina dorsal o columna vertebral. Por consiguiente, el filo de cordados se divide a su vez en 3 subfilos: urocordados, cefalocordados y vertebrados. Nosotros vamos a centrarnos en la segunda parte de este vídeo en los vertebrados. Pero antes vamos a conocer un poco más a fondo los 3 subfilos con detalle. Los urocordados también reciben el nombre de tunicados y son los más primitivos. Son animales marinos, poseen notocorda, cordón nervioso y cola solo en la fase larvaria, que es nadadora. Pero de adulto lo que son sésiles. Conservan las hendiduras faríngeas que les sirven para alimentarse por filtración, se alimentan de plancton y hay más o menos unas 2.800 especies. El siguiente paso evolutivo de este filo serían los cefalocordados, animales también marinos que viven enterrados en la arena y en mares tropicales. Mantienen la notocorda, el cordón nervioso, las hendiduras faríngeas y la cola a lo largo de su vida, y lo comprenden unas 33 especies. Y por último, los vertebrados, los animales más numerosos y más evolucionados, que copan todos los nichos ecológicos. Durante su desarrollo embrionario, la notocorda es sustituida por la columna vertebral, el cordón nervioso da lugar a la médula espinal, que se aloja en la columna vertebral, y al encéfalo, que se aloja en el cráneo, y las hendiduras faríngeas originan diversas estructuras como las branquias y los pulmones. Muchos mantienen la cola durante toda su vida y hay unas 62.000 especies.
En estas dos primeras imágenes tenemos la anatomía de los urocordados, que en su fase larvaria son de vida libre, nadando por el agua, y en su fase adulta son sésiles, están agarrados al fondo marino. Y la tercera imagen corresponde a la anatomía de los cefalocordados, que viven semienterrados en los mares tropicales. Y la segunda parte del vídeo la dedicaremos a explicar con detalle el subfilo de los vertebrados. Y como resumen y después de lo que hemos visto en anteriores capítulos, podemos decir que los vertebrados son el subfilo más evolucionado y más numeroso del filo o división cordados. Y a su vez los vertebrados se dividen en varias clases: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y aquí tenemos una imagen de cada uno de ellos. Pues bien, a estas 5 clases les vamos a dedicar un vídeo en exclusiva para conocerlos mucho mejor. El proceso evolutivo desde sus orígenes hasta ahora es el siguiente. Los primeros cordados nacieron hace unos 550 millones de años, eran organismos sésiles marinos y de ellos evolucionaron los urocordados, los cefalocordados y los vertebrados. Los primeros vertebrados nacieron 50 millones de años después, que eran los peces ostracodermos, que tenían gruesas capas óseas en la cabeza y carecían de mandíbulas. Las mandíbulas aparecieron mucho después, hace 416 millones de años, en los peces placodermos, que estaban acorazados y tenían mandíbulas, y precisamente eran los antecesores de los tiburones. Los primeros pasos en la Tierra los dieron los peces pulmonados hace 350 millones de años, que salieron precisamente al medio terrestre y originaron los anfibios. Pero la conquista terrestre verdaderamente se produjo hace 300 millones de años con la evolución de los anfibios en reptiles. Se independizaron del medio acuático gracias a la evolución de sus huevos, que eran amnióticos. Esto es, que tenían una cáscara dura que evitaba la desecación y presencia del líquido amnios que protegía y alimentaba a su vez al embrión durante su desarrollo. Hace 240 millones de años surgieron los mamíferos, que evolucionaron de los reptiles con posición cuadrúpeda, los tetrápsidos, y hace 225 millones de años surgieron las aves, que fueron los últimos animales en aparecer sobre la Tierra, y evolucionaron a partir de unos reptiles primitivos. Las características comunes de todos los vertebrados son las siguientes. Poseen columna vertebral. En su desarrollo embrionario, la notocorda se sustituye por la columna vertebral que aloja la espina dorsal. Tienen esqueleto interno formado por huesos o cartílagos, cuyas funciones son las de proteger a los órganos internos y servir de anclaje a los músculos para permitir su movimiento. Poseen sistema nervioso organizado en nervios que llevan la información a un sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula espinal. Tienen órganos de los sentidos muy desarrollados y esto implica una gran relación con el medio. La piel recubre su cuerpo y realiza una función protectora, y esta piel puede tener diferentes estructuras especializadas como escamas, pelo o plumas. Su aparato circulatorio es cerrado. Poseen un sistema endocrino muy perfeccionado mediante las hormonas y regula múltiples funciones del organismo. El aparato respiratorio es branquial en los animales acuáticos o pulmonar en los terrestres, parte de los acuáticos y también los anfibios, que tienen dos tipos de respiración, la pulmonar y a través de la piel, la cutánea. La reproducción de todos ellos es sexual, salvo muy contadas excepciones. Por tanto, los sexos están separados, salvo algunos peces hermafroditas. Son ovíparos, vivíparos u ovovivíparos. Poseen un sistema digestivo complejo que tiene glándulas anejas para la digestión y por último su sistema excretor es muy perfeccionado, formado por el aparato renal y las glándulas sudoríparas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcamp.com.